Y tras el encuentro entre la presidenta Michelle Bachelet y la Gran Logia, el rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, pidió que la Iglesia Católica también aclare un poco sus intereses en torno a la educación. Todo esto en el marco de los proyectos que ponen fin al lucro, el copago y la selección. Hay varias cosas que queremos conversar al respecto y para eso nos acompaña justamente el gran maestro de la Logia de Chile, ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, quien está junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Sí? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, ¿cómo desde, entre comillas, la distancia, porque ha seguido siempre presente con temas de educación, por supuesto, pero no es lo mismo estar como está ahora que en su minuto cuando era rector de la Universidad de Chile? Esta visión que usted tiene de la educación, en cierto sentido, ¿está representada en alguno de los intereses o propuestas que se están planteando públicamente? Lo que pasa es que, claro, los objetivos de fondo están, naturalmente, pero yo tengo un punto de vista distinto respecto a las prioridades. O sea, la pregunta es cómo habría ordenado yo el conjunto de reformas. Bueno, yo habría puesto primero la educación municipalizada, luego el tema de la formación de profesores y junto con ello el mejoramiento de los currículos. Tercero, el respaldo a las universidades estatales para que efectivamente hagan un trabajo, un aporte al país sustantivo mejor que el que están haciendo actualmente. Y claro, una vez que uno logra entonces elevar la calidad de esta educación, de la educación pública, secundaria o media y básica y la universitaria, entonces sí hay que terminar con el tema del lucro, del copago, ¿cierto? Y de todas estas condiciones de selección de los colegios privados. Entonces, yo siento que se comenzó al revés. La presidenta nos ha dicho que, claro, ahora viene una segunda etapa. Entonces, en esta segunda etapa justamente nos vamos a preocupar de este tema de la demunicipalización, de este tema de inyectar nuevos recursos y nuevas actividades y acciones a las universidades estatales, incluyendo los CFTs públicos en las universidades estatales. Pero yo todavía tengo la sensación de que cuando uno termina, por ejemplo, con el sistema de selección de estudiantes, lo cual está muy bien, eso va a traer un problema porque actualmente la educación que reciben los niños y los jóvenes es muy dispar. Entonces, ¿cómo eliminamos la selección si hay esa disparidad sin perjudicar a la institución educativa? O sea, ¿qué pasa con el Instituto Nacional si no selecciona? Creo que se deteriora más, ¿no es cierto?, la calidad que está haciendo o lo que trata de hacer el instituto. Entonces yo habría ido en eso con mucho más cuidado, ¿no? Ahora, el ministro ha aclarado de que en los colegios emblemáticos se va a ir ahora con más, yo diría, cuidado en esta materia, ¿no es cierto?, de la selección. Pero ahí en los cuidados, ¿no es cierto?, son relativos y discutibles. Y segundo, esto depende de la definición de qué es lo que es un liceo emblemático. Pero este poco cuidado que quizás se está teniendo a nivel de presentar las propuestas en educación, ¿cuáles serían los trasfondos de este poco cuidado? ¿Intereses? ¿Cuidar intereses? ¿Cuidar los cambios y consecuencias que puedan traer consigo? Y con esto el mercado que también envuelve a la educación. A su juicio, el poco cuidado que a lo mejor se está planteando, ¿por qué? ¿Por qué puede ser así? Yo no lo llamaría poco cuidado, es una evaluación distinta de las prioridades, que yo no comparto. Pero hay muchos que piensan que había que partir por aquí, en definitiva, eliminar o restringir la educación particular subvencionada, que a mí siempre me pareció que era una acción tan absurda del Estado, financiar a un sector privado para que compita con las instituciones del Estado. Bueno, ¿sí? Entonces yo no creo que haya un diagnóstico basado en cuidar ciertos intereses o una agenda escondida, no. Yo creo que hubo eso. Y en segundo lugar hubo dos factores que creo que son muy importantes. Uno, que el dinero para poder atender sustantivamente a la educación pública hoy día probablemente no está. Y eso habría significado un sacrificio fiscal muy importante para poner esa inyección que hoy día necesitan los colegios municipalizados, la educación. ¿Pero esos nuevos recursos también dirigidos a su juicio con estos proyectos que se están presentando? Claro, yo siento de ahora cuando se dice que vamos a pagarle las instalaciones físicas a los propietarios, ¿no es cierto?, de estos colegios subvencionados, a mí me parece que eso no corresponde. O sea, comparte las palabras de Ignacio Walker que habla que el Estado se podría transformar en un gestor inmobiliario. Desde luego, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que creo que eso no corresponde, ¿no? A mí, en mi opinión,
ese monto de recursos de los cuales se está hablando estaría mucho mejor aprovechado si, por ejemplo, lo ponemos en una universidad que se destine a formar profesores de excelencia para el país, porque esa es una prioridad urgentísima, ¿no? Y que no hemos atendido. Ahora, todo esto también está imbuido por otra cosa que es tan de nuestro país y de nuestro medio político. Esto de eliminar el lucro y de eliminar el copago tiene un buen impacto medial, se ve bien, ¿ah? Y por lo tanto eso fue un argumento muy importante para ir adelante con esto, porque esto además tiene resultados que son relativamente rápidos. Ahora, lo que pasa es que, de hecho, usted hace mucho tiempo, cuando era rector de la Universidad de Chile, hablaba de la educación pública, y su discurso era muy potente en eso. Y en el ambiente político era poco lo que se hablaba en torno a eso, y se le escuchaba bastante por usted respecto a ese tema. Hoy en día prácticamente en la agenda mediática, si no está educación pública gratuita y de calidad, prácticamente no está dentro de los medios. ¿Le preocupa la forma y la profundidad cómo se está debatiendo este tema? Me preocupa muchísimo porque veo gran superficialidad, veo poca instancia, por un lado, de diálogo sobre una materia que es tan delicada y sobre la cual hemos improvisado como país durante décadas, esa es la verdad, y además, ¿no es cierto?, con tan poco contenido. Yo sé de muchos colegas que han ido, ¿no es cierto?, al Congreso y ellos tienen la sensación de que no son escuchados. O sea, hay gente que está ahí, ¿no es cierto?, preocupado probablemente de otras cosas, pero la cuestión de fondo, de cómo vamos a atacar este problema que es tan delicado, la educación chilena está enferma. Sufre una enfermedad prolongada, una enfermedad no tratada, y hoy día las intervenciones sobre esa enfermedad no se pueden hacer improvisando así, contingada, que me da la impresión es lo que muchos miembros del estamento político creen. ¿La Universidad de Chile, con todos estos cambios, va a revivir, a sobrevivir o puede llegar a terminar? Yo creo que la Universidad de Chile no va a terminar, pero la Universidad de Chile se va a mantener deforme, que es lo que nos ha ocurrido de manera creciente en los años, porque es una universidad que tiene reglas inapropiadas. Esta se fundó como la Universidad del Estado de Chile y pasó a ser ahora una universidad, como dicen grupos de estudiantes que lo he escuchado con mucha razón. En realidad es una universidad privada subvencionada, que todavía conserva en su corazón, ¿no es cierto?, el legado de Bello, el legado de la universidad pública, las tareas públicas, pero en realidad eso se refleja poquito en su hacer y este día a día. el proyecto que está presentando en este caso el gobierno, que supuestamente está consensuado bajo varios partidos políticos de por medio, y se ha escuchado supuestamente a muchos especialistas, la Universidad de Chile entonces profundizaría su rol más camuflado de universidad privada con aportes del Estado, más que la universidad estatal que en algún minuto fue. Yo no sé, porque en realidad todavía no he escuchado un proyecto concreto sobre la Universidad de Chile, ni sobre ninguna universidad estatal. Sí que hay una voluntad que, diría yo, es ahora mayor de la que yo percibí en gobiernos anteriores. Yo fui muy crítico de la concertación porque dejó todo este tema ahí, ¿no es cierto?, a la buena de Dios. Y me parece a mí que eso es lo que ha traído como consecuencia en donde estamos. Yo no he escuchado, pero lo que me gustaría escuchar es, en primer lugar, van a existir reglas nuevas y distintas para las universidades del Estado. Entre otras cosas, para que puedan realizar una tarea como una entidad de conjunto. ¿Y eso es factible? Claro que es factible, es cuestión de reglas. Pero es factible implementar e imponer, entre comillas imponer, pero poner esas reglas sobre la mesa pensando en cómo está creado ya este Consejo de Universidades, cómo se ha implementado en realidad el sistema de educación. Si de repente no nos hemos podido poner de acuerdo a nivel político en el concepto de calidad propiamente tal, ¿podrán ser capaces de ponerse de acuerdo en una reglamentación como la que usted plantea? Yo creo que hay que darle la voz a los académicos. Yo siempre he confiado en el estamento académico del país. Tenemos un estamento de muy buen nivel. Yo creo que este estamento académico podría elaborar una reglamentación que en realidad no es demasiado complicada. Si aquí lo que tenemos que hacer es crear un consejo de rectores de las universidades del Estado, y que en ese consejo de rectores las universidades del Estado reciban los lineamientos, las políticas, las prioridades de su dueño, que es el Estado de Chile. ¿Y el rol de la Universidad Católica, por ejemplo? Bueno, la Universidad Católica... ¿Qué pasaría a jugar ahí? La Universidad Católica es una universidad privada subvencionada. Y yo entonces lo que haría es que revisaría las reglas de la subvención. Probablemente, ¿no es cierto?, las reglas tendrían que ver con resultados. Regla que también le impongo a las universidades estatales. A mí me interesa que me den resultados en materia de investigación,
¿no es cierto? Bueno, la Universidad Católica en particular no va a tener ningún problema con esto. De hecho, es hoy día la primera universidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a un ranking muy prestigiado a nivel latinoamericano, de manera que ponerle una regla como esta es simplemente, ¿no es cierto?, aquilatar lo que la Universidad Católica está haciendo. ¿Y usted ve factible que Estado y Iglesia Católica se pongan de acuerdo para separar aguas? Yo creo que es factible, yo creo que es importante. Por eso mi punto con el tema de la Iglesia Católica es que aquí hay que transparentar, ¿no? A mí me gustaría saber cuántos de los colegios, ¿no es cierto?, son propiedad de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, cuáles son los intereses que están en eso, que son totalmente legítimos, no estoy hablando de una manera, ¿no es cierto?, acusatoria, y por lo tanto, ¿no es cierto?, de tener un entendimiento con el Estado respecto a las reglas del funcionamiento. Porque usted dijo, de hecho, hoy día aparece en otro medio lo que usted acaba de señalar, de que le gustaría que la Iglesia Católica transparentara. ¿Le falta transparencia a la educación en Chile? ¿Usted cree que hay cosas detrás de esto que son complejas? Yo creo que falta transparencia, indudablemente. Mire esto que hicimos alguna vez. Les prohibimos lucro a las universidades, pero nunca le prohibimos lucro al colegio de enseñanza media, a los institutos profesionales, ¿no? Entonces es una cuestión totalmente poco transparente, una cuestión rara. Y luego todos sabían que había no lucro para las universidades, pero en definitiva definir lucro es bien difícil. Entonces, ¿cómo sale el lucro de ahí? Bueno, de repente salen las remuneraciones de los directores, de los miembros de la junta directiva, sale de alguna manera, o como se ha descubierto en algunos casos, pagando el arriendo de la propiedad inmobiliaria. Entonces, esa poca transparencia se ha sido auspiciada por una legislación basada en principios poco transparentes. Y ahí, por ejemplo, la Iglesia ha jugado un rol también importante en términos de que esa transparencia se mantenga tal cual o no se delimite más. No, yo creo que la Iglesia, digamos, ha sido en ese sentido también una víctima de todo esto, sometida a reglas que no le son propias, no le son obviamente, ¿no es cierto?, totalmente aplicables. Pero hay intereses por medio también. Pero hay intereses de por medio. Entonces me gustaría saber cuántos de esos intereses son de las personas y cuántos de esos intereses son de la Iglesia como institución. ¿Y usted ve que puede haber intereses de personas concretos dentro de la educación en Chile, dentro de la Iglesia Católica? Bueno, pero por supuesto, si nosotros vimos, ¿no es cierto?, hace poco, un listado de los principales grupos propietarios, ¿no es cierto?, de la educación privada subvencionada. Y entonces yo quiero saber cuál es la conexión entre esos grupos y algunos movimientos, algunas congregaciones, ¿no es cierto?, algunas organizaciones ligadas también a la Iglesia. ¿Y usted cree que esta transformación de los colegios subvencionados, particulares subvencionados a fundaciones, está orientada un poco a que la Iglesia mantenga entonces ese rol dentro de la educación? Yo no sé, pero a mí me parece, digamos, una buena idea de que sean fundaciones sin fines de lucro. A mí me parece, y lo he sostenido siempre, que a mí me parece que el lucro no es pertinente, ¿no es cierto?, entendiendo al lucro como un retorno que se reparte entre los propietarios, no entendiendo lucro lo que se reinvierte la propia institución, no entendiendo por lucro lo que va a las remuneraciones normales, ¿no es cierto?, tanto del propietario como de los directores. Eso yo no lo entiendo como lucro, eso tenemos que ponernos de acuerdo. Pero obviamente que las tasas de utilidad, por llamarlo de otra manera, ¿no es cierto?, que se derivan de muchas de estas acciones educativas a nivel de la educación superior y también a nivel de la educación media y básica son sustantivas y por lo tanto es muy probable, digamos, de que el lucro ahí sea enorme. Es que ahí, se lo pregunto, ¿sabe por qué, señor Riveros? Porque la Iglesia Católica, sabemos que hay muchas fundaciones ligadas a la Iglesia Católica, fundaciones que actualmente son o podrían llegar a ser dueñas de colegios o de instituciones, en fin, de educación superior, en fin. ¿Usted teme que a través de esa figura de las fundaciones, Iglesia Católica u otros eventualmente, sigan con una especie de lucro inflado, por decirlo de alguna manera? No, yo no esperaría eso porque... No, esperar no, pero ¿cree que pueda suceder? O sea, siempre eso puede suceder, digamos, pero yo no creo que esté en el ánimo de la Iglesia Católica ni de nadie una cosa como esa, ¿no? A mí me parece que convertirlo en fundaciones sin fines de lucro o corporaciones sin fines de lucro transparenta suficientemente, digamos, porque además todas estas corporaciones y fundaciones tienen mecanismos de examen, ¿no es cierto?, de revisión de cuentas, ¿no es cierto?, que son bastante efectivos. Por lo tanto, yo creo que eso es un camino muy viable y suficiente para garantizar, digamos, de que esta educación privada, ¿no es cierto?, tenga naturalmente la transparencia y no tenga, digamos, este mecanismo que, vuelvo a decir, es tan extraño de que el Estado subvenciona a una educación para que compita con las instituciones del propio Estado. Ahora, el Estado entendiendo como un aparato que tiene sus representantes, que son los representantes los que van formando a su vez el Estado. En estos momentos el Estado está preparado
para generar los cambios necesarios, como por ejemplo para que la Universidad de Chile vuelva a lo que fue hace muchos años atrás, para que el Estado se haga cargo de la educación en nuestro país, para que el Estado se haga cargo quizás de pequeños colegios en algunos sectores rurales donde hay 2 o 3 alumnos que tienen que llegar con sus colegios? El Estado está preparado, conociendo justamente esta discusión que hay en torno al lucro, a los intereses, o simplemente estamos partiendo acá como el transado que pusimos las micros en la calle cuando no estaba nada listo. Esa es la gran pregunta. Yo tengo la sospecha de que el Estado no está preparado. Por eso yo habría acometido inmediatamente el proceso de transformación en la educación pública, entendiendo por educación pública lo que yo entiendo, educación municipalizada y universidades estatales. Lo habría acometido ahora porque yo tengo que ir generando nuevas instancias. Por ejemplo, este tema, desmunicipalicemos la educación. A mí me parece que la educación no puede seguir siendo administrada por las municipalidades. Creo que hay excepciones, naturalmente, hay algunas municipalidades que lo han hecho muy bien, no sé, y probablemente lo seguirán haciendo, pero las municipalidades tienen que poner recursos en esto, pero sobre todo tienen que poner política, dirección, gestión, y eso no está garantizado. Bueno, pero esto no podemos hacerlo de un rato para otro, eso está clarísimo, porque no tenemos una institucionalidad estatal que sustituya, ¿no es cierto?, lo que realmente son las municipalidades. ¿Y usted ve los presidentes de los partidos políticos, el ministro, la capacidad de poder discutir esa institucionalidad en estos momentos? Yo creo que no, porque eso se sugirió y se planteó el año 2006, después de este movimiento de protesta de los estudiantes, en que se creó una mega comisión. Esta mega comisión, que después tuvo otra comisión en paralelo, recomendó, ¿no es cierto?, crear corporaciones estatales que autónomamente pudiesen ser capaces de administrar la educación en distintas unidades regionales del país, pero eso no se acometió y me da la impresión de que no hubo la capacidad para discutir. Y si no son ni los partidos políticos, a través de sus presidentes, no son a nivel de ministerio los capacitados para discutir esto, saco por conclusión que debe ser a través de los docentes, los expertos, en las universidades, pero el espacio no está dado, que al parecer, para que eso así suceda. ¿Qué haría usted entonces para que justamente ellos puedan pasar a tomar una decisión dentro de esto? Yo creo que hay que generar esos espacios. Yo vuelvo a insistir. ¿Cómo, a través de plebiscitos? ¿De qué? No, yo creo que hay que darle responsabilidad a las propias universidades, ¿no es cierto?, para que establezcan las políticas, las recomendaciones y la institucionalidad eventualmente, ¿no es cierto?, que sea necesario para dar el salto en calidad que urgentemente necesita la educación chilena. O sea, yo así lo veo. Hoy día no estamos en condiciones tampoco, porque a las universidades las tenemos compitiendo. Y a las carreras de educación no le damos por función, ¿no es cierto?, el formar los profesores del siglo XXI, no. Le decimos, mire, usted fináncese bien y haga lo que pueda para salir adelante. Y por último, a ver, tenemos ya un proyecto de reforma que al parecer se están llegando a ciertos consensos ahí en estas conversaciones de pasillo en el Congreso, sí, para empezar a discutir. Sí. Con este proyecto, ¿la educación se termina a caer a pique o con este proyecto iniciamos el gran cambio que se esperaba? Yo creo de que vamos a quedar en un statu quo, porque en realidad con estos cambios no estamos favoreciendo el crecimiento en calidad que todos estamos buscando. ¿Un statu quo mirando hacia el abismo o tratando de cruzar para el otro lado? Es una gran pregunta. Yo diría un statu quo, bien statu quo. Ahora, eso dependerá de cuáles son las acciones ulteriores que va a tomar el gobierno, no las conocemos todavía, y de las señales que va a salir del estamento político. Al país le gustaría ver más discusión, sobre todo los blancos y negros de este problema, ¿no es cierto?, que no es un problema de ya el programa lo vamos a aprobar 100% y el que no está de acuerdo se queda afuera. Yo creo, digamos, de que vamos a tener que ser un poquito más cuidadosos en eso, porque obviamente hay muchos detalles, hay muchos problemas que nos tienen sumidos en esto que yo destaqué en alguna oportunidad, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible? Nuestro país es el número 14 del mundo, hablando de 140 países más o menos en materia de estabilidad macroeconómica. Fantástico, somos top 10. Pero cuando se ve el indicador calidad de educación, estamos por ahí por el lugar 120 del mundo. Entonces, eso es una vergüenza. ¿Las movilizaciones van a comer finalmente todo esto si es que no cambia pronto? Yo no lo sé, porque todavía no tengo claro para qué sirven todas las movilizaciones estas. Yo no veo una agenda, no veo un petitorio, lo único que veo es que los estudiantes quieren que los inviten a discutir cosas.
y de repente hay cosas más allá y más acá, ¿no es cierto? He visto la agenda de los estudiantes del Barro Arana, la agenda de los estudiantes del Instituto Nacional, me confunde, yo creo que confunde a la opinión pública porque efectivamente nosotros se está tratando de mover en una dirección que debiera dar satisfacción a los estudiantes y tenemos protesta e insatisfacción de los estudiantes. Entonces yo creo, digamos, de que esto amerita pensarlo bien, ¿eh? Y esto es evidentemente que una pregunta, ¿no es cierto?, urgente para el estamento político el que tiene que discutir estas materias. O sea, no podemos quedar mirando para el techo y que lo que pase porque finalmente es problema del ministro. Ya tenemos al ministro, ¿no es cierto?, como el peor evaluado de toda la cartera de ministro, ¿no? ¿Y es por qué está pasando? Bueno, porque hay una percepción de no credibilidad respecto a lo que estamos haciendo. Entonces, si no hay un fortalecimiento de esto como una cuestión de país, efectivamente, yo creo de que a lo mejor este statu quo va a ser mirando para abajo y no para arriba. O sea, estamos nivelando mal, no nivelando hacia donde queremos llegar, sino que nivelando hacia abajo. Luis Rivero, muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti. Que esté muy bien. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos dentro de poco.